Módulo 4, seguimos con herramientas conceptuales. En este módulo, ¿qué herramientas vamos a encontrar? Socialización, subjetivación, sociabilidad. Tenemos el texto de Berger y Luckmann que van a hablar de socialización. Solamente de socialización y van a explicar la socialización primaria y la secundaria. Primero van a definir socialización como un proceso. Socialización como proceso. ¿Qué es la socialización como proceso? Se internalizan las normas, los valores, las costumbres, las representaciones sociales, el imaginario social. Se internaliza todo eso durante toda la vida. Es constante este proceso de socialización. Y es necesario este proceso para la identificación con el otro. Para lograr internalizar es necesario identificarme con el otro. Es constante y en este proceso se internalizan normas, valores, costumbres, etcétera, durante toda la vida, porque todo el tiempo uno no termina de socializar. Y tiene dos etapas, la primaria y la secundaria. La socialización primaria, con respecto a esa socialización, va a explicar lo siguiente. Cuando el sujeto nace, no está socializado, sino que nace con la predisposición a la sociabilidad. De niño, la identificación es ¿con quién? Con los otros significativos, o sea, los padres. ¿Qué va a hacer el niño? Va a imitar, va a copiar el rol que está viendo de los otros significativos, porque se identifica con ellos, entonces va a copiar y va a imitar a ellos. Los otros significativos es una abstracción de roles que el niño hace. Si a ustedes les preguntan qué son los otros significativos, no pongan los padres porque está mal. Pongan que es una abstracción de roles que el niño hace. El niño hace esa abstracción de roles en los padres, ¿sí? Pero esta es la definición de otros significativos. Una abstracción de roles que el niño hace de los padres. Esta abstracción de roles conlleva carga emotiva, dan significado sobre el mundo, esta abstracción de roles, entre comillas, los padres, dan significado sobre el mundo y sobre sí mismos, o sea, le van a hacer llegar al niño qué es lo que se espera, qué es lo que el mundo espera de él, por ejemplo, que trabaje, que estudie, que forme una familia, por ejemplo. Y esta abstracción de roles es una visión filtrada por los adultos de lo que ellos consideran que está bien. Porque ustedes piensen, los otros significativos, que es una abstracción de roles, que quien cumple esta abstracción de roles son los padres, esa visión que le dan al niño sobre lo que se espera de él y todo lo que le dicen que tiene que hacer, digamos, en la vida para poder convivir en sociedad, está filtrado por esos adultos que le transmiten eso al niño por lo que ellos consideran que está bien. Capaz que a ellos consideran que está bien robar y eso es lo que le van a transmitir. Por ejemplo. Bueno, esta etapa se abandona en la etapa escolar. ¿Por qué? Porque el niño va a dejar el juego libre, porque al principio el niño juega libremente, y va a internalizar la norma. La norma se la va a dar la maestra mediante el juego reglamentado. Su rol, el rol del niño, va a estar determinado por el rol del otro. Sí o sí va a necesitar saber cuál es el rol del otro para determinar su propio rol debido al juego reglamentado. Juego reglamentado, el que proponga la maestra, donde hay que respetar las normas. Por eso es que se abandona en la etapa escolar, porque ahí es cuando empiezan a inducirle al niño las reglas, las normas.
mediante el juego. Este rol que va a ser determinado por el rol del otro, refiere a los otros generalizados, es decir, los demás. Los otros significativos teníamos que eran la función de abstracción de roles que cumplen los padres. Y los otros generalizados tienen que ver con los demás que el niño se va a relacionar. Estos otros generalizados son colaboradores significativos para la comprensión del rol. Si yo no me relaciono con otros, no voy a comprender nunca cuál es mi rol. Si yo en un juego no sé, por ejemplo, para jugar a la escondida, no sé quién es el que cumple el rol de esconderse, yo no sé que soy quien tiene que contar para que el otro se esconda, por ejemplo. Después va a hablar de socialización secundaria y va a decir que esta socialización secundaria es la que dura para toda la vida, se da en la pareja, en la carrera también. El sujeto forma su propia concepción del mundo. Hay una crisis de la socialización primaria. Hay una crisis, en este formar su propia concepción del mundo que viene de la socialización primaria, que es la culpa y el miedo. Cuando uno se va separando de los padres, le da culpa y miedo por lo que pueda llegar a pasar con esos padres. Los otros generalizados van cambiando porque la identificación cambia al crecer. Primero, yo no me voy a identificar con la misma persona que me identifiqué hace un par de años. No es lo mismo, y aparte a mí no me significa lo mismo, por ejemplo, un profesor de secundaria que un profesor universitario. Entonces los otros generalizados van cambiando, porque la identificación va cambiando el hecho de que yo me identifique con tal persona va cambiando a medida que voy creciendo. Antes me identificaba con un dibujito animado, ahora no. Esta socialización secundaria no conlleva carga emotiva, entonces eso está bueno porque permite fácilmente el cambio de identificación de una a otra. Y desempeñamos varios roles según el grupo al que pertenezco. Por ejemplo, no es lo mismo el rol que yo cumplo y cómo me comporto en el grupo de la facultad, donde yo me pongo a hacer el trabajo y comparto alguna que otra cosa, a el rol que cumplo en mi casa con amigos de fiesta. No es lo mismo, ¿sí? O el rol que cumplo en una cancha viendo un partido. Nada que ver. Bien, pasamos al otro texto de Pauline. Pauline va a hablar de socialización, de subjetividad y sociabilidad. Exclusivamente va a hablar Pauline de la socialización secundaria, que es la que vimos recién, en donde el sujeto que va a construir su subjetividad, el hecho de construirla, le va a permitir sociabilizar, y esta construcción de su subjetividad va a ser a través de un proceso de subjetivación. Subjetividad, subjetivación. Entonces, el sujeto va a construir su subjetividad a través de un proceso de subjetivación. Este proceso de subjetivación sería cómo se va construyendo la subjetividad. Y va a describir Pauline 7 subprocesos que hay dentro de este proceso de subjetivación para que el sujeto pueda construir la subjetividad propia. Y va a decir que estos 7 subprocesos, que se los tienen que súper saber los libres sobre todo, no tienen un orden cronológico, sino que van y vienen por el resto de la vida. Se va dando todo el tiempo, porque recuerden que la socialización secundaria dijimos que se da hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, estos 7 subprocesos son internalización, reflexión, agencia, construcción identitaria, apropiación de la cultura, emancipación y resistencia. Internalización ¿de qué? De normas y valores, comenzando en la socialización primaria,
¿sí? Recuerden que comienza ahí. Reflexión tiene que ver con cuestionar, problematizar lo naturalizado. Es decir, eso que internalicé lo voy a cuestionar y lo voy a problematizar para poder hacer mi proceso de subjetivación y tener una idea subjetiva de lo que yo pienso. Agencia. El actuar que tiene el yo a partir de la reflexión anterior. Entonces, con respecto a esta reflexión, voy a cuestionar y problematizar y en base a la conclusión a la que llego voy a actuar, ¿sí? Por eso el otro proceso es el de agencia, porque voy a actuar en base a esa reflexión. Construcción identitaria tiene que ver con cómo puedo describirme, con el autoconocimiento tiene que ver. Otro subproceso, apropiación de la cultura. Es decir, apropiarse instrumentalmente de las prácticas culturales, de la herencia cultural, lo que habíamos hablado en un principio, en otro video, aquello que nos identifica como sociedad. Por ejemplo, Malvinas, la guerra de Malvinas, que si bien no la vivimos, nos identifica como sociedad. Eso es apropiación de la cultura. Apropiarse instrumentalmente de prácticas culturales y de la herencia cultural. Emancipación de orientaciones e imposiciones, de las estructuras dominantes, de la presión social para ser aceptado, o sea, emanciparme de que la presión social que tengo de ser sí o sí profesional en la vida, para que me vaya bien, no, bueno, emanciparme de eso, sacármelo de encima, eso corresponde a un proceso de subjetivación. Y el otro subproceso es resistencia. La resistencia del sujeto a estar sujeto a que le digan lo que tiene que hacer, a seguir la norma impuesta socialmente. Todos estos subprocesos que pertenecen al proceso de subjetivación van a permitir que el sujeto construya su subjetividad y así pueda vivir en sociedad y pueda socializar. Y con respecto a sociabilidad, que dice Pauline, que es el relacionarse con los otros, es el ser y estar en los vínculos. Y este es el motor para la vida social, la sociabilidad. Tan sencillo como eso. Seguimos, Pauline y Tomasini. Van a hablar del ámbito escolar y con respecto al ámbito escolar van a describir cómo se transmite la norma y van a contar cómo se transmite la norma usualmente y cómo debería ser. Ellos van a hacer una propuesta de cómo debería ser y cómo sería lo ideal de que se transmita la norma. Entonces, volviendo al anterior, en el ámbito escolar es donde el niño va a internalizar la norma. Recuerden que ya pasa a ser juego reglamentado el del niño. A través de la maestra. La maestra es la que va a socializar al niño y la que le va a enseñar y transmitir lo normativo, la norma. Esa es la maestra. Ahora, ¿de qué manera la maestra enseña y transmite al niño lo normativo? ¿Cómo sucede? Lo hace por inducción social. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo proponen los autores? Como un interjuego. ¿Qué es esto de inducción social? ¿Cómo sucede habitualmente para que el niño haga lo que la maestra le dice? Por inducción social. Esto es, mediante prácticas coercitivas, es decir, que reprimen, y lo hacen mediante el castigo. Mediante el castigo es que le van a inducir la norma. Entonces, ¿qué va a decir el niño? Bueno, va a entender que al tener mala conducta va a recibir un castigo. Entonces no lo va a hacer más, pero no porque sepa que eso está mal, sino que no va a saber que eso está mal, simplemente no lo va a hacer porque sabe que la maestra después lo va a castigar. Entonces, ¿qué sería eso? Aprender por condicionamiento. Y esto es erróneo. Esta es la vía más rápida y generalizada, es decir, enseñarle al niño que respete la norma o establecerle límites mediante un castigo, mediante el miedo, que el niño aprenda por miedo y no porque entendió que eso está mal. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los autores de cómo debería ser? Mediante el interjuego ¿de qué? De la inducción, de la resistencia y de la apropiación.
¿Qué son estas tres cosas? Inducción de la norma, es decir, transmitirle la norma, transmitirle la norma, explicársela. La resistencia que tiene, hay que tener en cuenta la resistencia que tiene el sujeto a ser sujeto a la norma, sujetado a la norma. Y apropiación, en donde el sujeto internaliza la norma. Entonces, primero, en el interjuego de la inducción de la norma, le transmitiríamos la norma al niño. En la resistencia, el sujeto va a ser sujetado a la norma. Y así se va a dar la apropiación, en donde el sujeto internaliza la norma a través de la reestructuración del psiquismo. Esto es no generalizado e implica estrategias del docente adecuadas a cada niño. Esto no se hace porque obviamente requiere mucho más tiempo. El resultado es mucho mejor porque no es lo mismo aprender por condicionamiento y que cuando seas grande no respetes nada y robes, por ejemplo, porque sí, y no que realmente el sujeto entienda el por qué y por qué está mal pegarle a un compañero, por ejemplo, que lo puede lastimar o que puede pasar algo malo. Bien, eso sería el módulo 4 entonces. Recuerden complementar con el material. Si les gusta, me agradecen con un like y suscríbanse para poder estar atentos y recibir cada vez que yo suba un intensivo de alguna materia.